Sí, vale. Buenos días. Como ha presentado Cristina, pues somos una empresa que surgió hace 10 años aquí en Burgos, ¿no? Y en estos 10 años pues empezamos con un sensor que servía para mapear suelos que veíamos que funcionaban en Estados Unidos y lo trajimos aquí. Y hace 10 años, en una feria como esta, en esta misma feria, apenas unos metros, es donde conseguimos el primer cliente de viñedo, y a día de hoy pues hemos trabajado y seguimos trabajando para las grandes y pequeñas bodegas y grandes y pequeños viticultores tanto de Ribera como de Rioja principalmente, pero también nos hemos movido a otros puntos de la geografía española, como puede ser la zona del Penedés o la zona de Rías Baixas, ¿no? De punta a punta, de norte a sur y de este a oeste. Ya decía que faltaba. En este recorrido, pues hoy vamos a hablar un poco de los trabajos y la experiencia que tenemos en lo que es viticultura, ¿no? Aunque tenemos otras experiencias en lo que es fertilización variable en otros cultivos, pero es lo importante viticultura. Lo importante, hay que conocer primeramente los factores que intervienen, que en este caso en la planta pues interviene el clima, la evolución del clima, la planta, lo que es la elección ya en sí misma de la variedad del portainjertos y lógicamente el suelo. El suelo, el gran desconocido, pero el gran condicionante del éxito o fracaso que vayamos a tener en ese viñedo, ¿no? Por lo tanto, esos factores les tenemos que caracterizar. ¿Y cómo les podemos caracterizar? Pues hay tecnologías diferentes que nos van a permitir hacer esa función. En el caso del suelo, la tecnología que ya lleva desde los años 80 más que validada es la medición de la conductividad eléctrica aparente. La conductividad eléctrica aparente es una medida que está relacionada con la textura y estructura del suelo. Por lo tanto, es una información que es fija en el tiempo. Se hace una vez en la vida y no hay que volverla a hacer más, a no ser que se haga una nivelación, un desfonde, que nos carguemos el suelo. Este sensor, hay diferentes sensores en el mercado, pero que miden es conductividad eléctrica aparente. Esto se pasa en la parcela, en torno a unos 15-18 metros a lo largo de la parcela, y nos va radiografiando el suelo hasta 1 metro de profundidad. Esa información, posteriormente, se relaciona y obtenemos unos mapas de textura, mapas de infiltración, unos mapas de índice de erosión, índice de compactación y también qué zonas tienen salinidad, bien sea salinidad de carbonatos, que es lo más habitual encontrar por nuestra zona, bien sea de yesos o sódica, ¿no? Por tanto, ya es una radiografía que ya con solo ese trabajo ya nos permite obtener mucha información, la cual nos va a condicionar, en este caso, la elección del portainjertos, ¿no? Esto sería un ejemplo, una parcela, se ha pasado, se ha procesado esa información. Aquí veríamos la información que obtenemos de mapa de texturas a esas dos capas de profundidad, de 0 a 40 y de 40 a 90 centímetros de profundidad. A partir de esta información sectorizamos el suelo, los suelos que realmente son diferentes a nivel de manejo y monitorización, y a partir de ello pues lo que hacemos es muestrear el suelo. Muestreamos el suelo, pues podemos ir con una retroexcavadora a hacer una calicata, la típica calicata tradicional de lo que es los viñedos, o ya podemos utilizar medios más rápidos, como puede ser este muestrador que le tenemos en la parte expositiva, al igual que el equipo de mapeo, que nos permite tomar esa muestra del suelo y también sacar otro valor que es muy importante, que es el perfil de penetrometría, ¿no? Para saber realmente dónde está la roca madre y dónde está esa suela de labor, si es que la hay, ¿no? Esa potencia del suelo, ¿no? Porque si yo sé ya de primeras la potencia que tiene ese suelo, la capacidad, el volumen que va a tener ese suelo para que esa raíz prospecte, ¿no? Por tanto, es una variable importante. Una vez realizado ese muestreo, se analizan en el laboratorio esos nutrientes y se representarían esos mapas de nutrientes en vez de en el típico boletín, pues en un mapa. Y eso también nos permite obtener conclusiones. Pues mira, resulta que la zona que tiene alto contenido en carbonatos es la que menos fósforo disponible tiene. ¿Por qué? Porque lógicamente el carbonato está retrodegradando el fósforo. Por lo tanto, eso en el plan de fertilización del viñedo, entre otros cultivos, lo tendré que tener en cuenta. Por tanto, esa es la caracterización del suelo. Pero hay otro factor importante, que no es tanto el suelo, sino dónde está ese suelo, ese relieve. En este caso, lo importante también es conocer la orientación de esa parcela, la pendiente y la insolación global acumulada. Es decir, lo tradicional no, es que esta parcela viene más tarde porque es una parcela fría.
¿Por qué? Porque está orientada al norte, recibe menos horas de luz, madura más tarde. Es decir, esa información, ¿cómo la podemos tener? Pues la podemos obtener con un mapa como este. Estas zonas más moradas, más intensas, nos están indicando zonas de la parcela que reciben más insolación. Por lo tanto, ahí la integral térmica, la evolución del cultivo, va a ir más rápido. Por tanto, esa es otra información que la unimos a un mapa solar, que, por ejemplo, los arquitectos lo conocen bien a la hora de orientar las casas, y los agrónomos no tanto, lo conocemos. Pues ese mapa solar junto con el mapa de insolación nos va a permitir, siempre y cuando la forma de la parcela nos permita, definir cuál es la orientación más adecuada a ese viñedo, ¿no? Antes estaba hablando en la mesa redonda del tema del cambio climático, y ante el cambio climático, ante estas vendimias y estas maduraciones tan tempranas, un factor clave es definir bien la orientación del viñedo. Eso nos permite jugar, ¿no?, como está pasando en otras zonas, en otras regiones del mundo, como puede ser en la zona de México, en Querétaro, ¿no? Es decir, previo a la plantación, esa información, ese mapeo del suelo nos da mucha información. Algunos me podréis decir, no, yo saco la ortofoto del SIMPAC y ya con eso ya veo por colores cómo está el suelo. Ejemplo, dos ejemplos. Un ejemplo de aquí bien cercano, del norte de la cuenca de Ribera del Duero, la zona de Sotillo, Gumiel, Páramo. Aparentemente esta parcela es homogénea, ¿no? Se mapea, se saca ese mapa primero de texturas. Aquí ya vemos que no es tan homogénea. Vemos una lengua muy diferenciada, una zona más arcillosa y una zona que tiene más contenido de piedras, menos profundidad. Y en profundidad vemos que esa lengua de arcilla se sigue manifestando a esos metros de profundidad, y ya vemos unas zonas que a esos 90 centímetros de profundidad, esas zonas moradas nos están indicando presencia de piedras. Por lo tanto, si yo he comprado o voy a alquilar esa parcela, pues importante, no sé si estoy haciendo un buen negocio o un mal negocio, porque si he comprado una parcela pensando que voy a sembrar las 7 hectáreas de esa parcela, y solo puedo plantar 2, pues mal negocio hecho, ¿no? Es decir, esta información, por el coste que supone, que es pequeño, estamos hablando de este tipo de trabajos en torno a 50, 80 euros por hectárea, este trabajo nos da una información muy interesante previo a esa toma de decisiones de elección de la parcela, si es adecuada o no, la orientación, el portainjertos, todos los factores que van a condicionar luego el éxito o el fracaso de ese viñedo. A partir de este mapa se obtendría ese mapa de segmentación, y en este caso se han hecho una serie de calicatas, que si vamos calicata por calicata, pues vemos, se ve un poco mal, ¿no?, por lo que es la pantalla, pero aquí veríamos que es un suelo con mucha potencia de suelo, con mucha profundidad, y en cambio en esa zona que veíamos que tenía más piedra, pues exactamente pues tiene un suelo con poca potencia de suelo, poca profundidad. Por tanto, aquí o bien o me gasto los dineros, ¿no?, como diría en mi pueblo, en meterle una máquina, romper esa piedra, y ahí eso daría para otro debate, o lo dejo y mira, lo dedico a plantar trufas, ¿no? Se podría dejar. Importante saber lo que comentábamos antes, el perfil de penetrometría. Es decir, ese equipo que os mostraba antes, que está allá afuera, nos permite saber dónde está esa suela de labor. En este caso, pues en el gráfico de allí, pues nos indicaría, pues está más o menos a esos 15 centímetros. Bueno, no veo bien la escala, ¿no?, pero veríamos ese pico allá medio, ¿no?, y la profundidad del suelo pues llegaría hasta donde corta la sonda, ¿no? Es decir, es una información muy útil. Otro ejemplo, un viñedo que ya está más que desarrollado, 2017, igual, un viticultor, va a mapear esta parcela, ya tengo comprado hasta el portainjertos y la planta, vamos a mapearla, que aparentemente es homogénea y no lo es. Vemos en superficie, vemos en profundidad, muestreamos mapa de caliza activa, parámetro muy condicionante, lo que es la elección del portainjertos, pues vemos que esta zona en superficie tiene un contenido en caliza activa bajo, por tanto ahí dices, pues mira, pues no voy a tener ese problema, pero cambia en profundidad. A esos 90 centímetros de profundidad, un suelo con mucha potencia, con mucha profundidad, a esos 90 ya tengo problemas de caliza activa. Se ve la imagen, bueno, no sé si lo llegáis a ver, ese blanco, ese precursor de caliza activa. Por tanto, es información que no nos fijemos solo de esa ortofoto. Es decir, eso previo a la plantación, pero una vez que la plantación está hecha, lo que también es importante, estaba hablando antes de inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿no? Parece que ahora todo es inteligencia artificial, pero no es más que cruzar datos. Un buen técnico o un buen viticultor que conoce su tierra,
pues ya sabe que si poda temprano o poda tarde, pues eso le va a suponer un condicionante en la producción o no en la producción. Es decir, ya sabe ese manejo. Con datos, esos datos te puede suponer que ese aprendizaje lo vas a conseguir más rápido. Por lo tanto, ¿esos datos cuáles son? Pues en ese esquema inicialmente tenemos caracterizado lo que es el suelo, lo que hemos caracterizado los nutrientes que tiene ese suelo, la evolución de esa planta con imágenes de satélite, con vuelos de dron, la evolución de esa planta, otra información que vayamos incorporando a ese modelo, como puede ser lógicamente la variedad del portainjertos, la integral térmica, si se ha fertilizado, cuántas unidades, toda esa información en un modelo y al final ¿eso qué respuesta ha tenido? ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Cómo lo podemos mapear? Con un parámetro de calidad. Hay sensores que permiten, como multiplex, que es fluorimetría, que permite obtener un índice de antocianos, flavonoides o balance de nitrógeno disponible. Es decir, parámetros que los que estáis en bodega les valoréis mucho porque son vuestras variables de entrada con los cuales pues, tenéis que manejar y hacer los vinos para sacar el mayor potencial a esas uvas. Por lo tanto, esa información, yo siempre pongo el ejemplo de una tabla de 3. Si yo a un niño le estoy enseñando la tabla del 2 y le digo, estúdiatela y en 2 minutos te la voy a preguntar. Se la pregunto y me acierta 8 valores de 10, lógicamente, ¿no? Pues estudia otro poco más y me acierta 9. Pero si en esa segunda pregunta yo le pregunto no en la tabla del 2, le pregunto de repente uno de la tabla del 5, pues lógicamente no se la ha estudiado y no me va a saber responder. Eso es inteligencia artificial, eso es aprendizaje, el deep learning, el redes neuronales. Es decir, sabemos las variables de entrada y sabemos las variables de salida. Entre medias pasan unas cosas, unos procesos, unas relaciones que eso, si tenemos datos de entrada y datos de salida, conforme vayamos en esa dinámica de año tras año, ir alimentando, tomando los datos bien, nos van a permitir obtener informaciones como esta que os muestro ahora. Clasificar el famoso terroir, saber el terroir de cada parcela, si mi explotación, si mi bodega tiene 15 parcelas, saber que de esas 15 parcelas, 3 están en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, porque tienen manejos diferentes. Los factores de entrada le van a afectar de forma diferente. Esto sería un ejemplo de una bodega en Rioja que ya tiene todo esto implementado. Mapa de suelos a profundidad, mapa de insolación global acumulada, mapa de índice de antocianos de fecha 2019, a ver si actualizamos esto con datos más recientes, mapa de índice de contenido de antocianos corregido, que eso daría también para otro debate. Zona morada, pues ahí tenemos más contenido de antocianos. Mapa de índice de flavonoides en variedades tintas no es tan interesante, pero también es importante. Ese valor de flavonoides está relacionado muchas veces con episodios de estrés en la planta. Por lo tanto, ¿cómo interviene todo este batiburrillo de factores que hemos caracterizado bien o mal, pero tenemos herramientas para hacerlo? ¿Cómo intervienen en la calidad? Pues la respuesta es caracterizar ese terroir de mis parcelas, saber que determinadas parcelas, si son estos los nombres de mis parcelas, pues tengo 3 bloques, 3 grupos, que en el primer grupo el factor que más afecta a la calidad final de la uva va a ser el suelo. Se ayuda de la insolación, de la pendiente, de la orientación y del suelo a profundidad y del vigor en floración. En el bloque 3, en el bloque 2 va a ser el primer factor que les va a afectar es la insolación, es decir, el suelo, el vigor que tenga esa planta en envero. Por tanto, el vigor que tenga esa planta en envero, ¿con qué factores le estoy afectando? Con la fertilización, con el riego. Es decir, eso tiene peso en la respuesta, en la calidad final que tengamos en esa uva. Es decir, teniendo factores, yo puedo tener datos y poder tomar decisiones y puedo tener la certeza de que si hago en una parcela una sobrefertilización, pues me la puedo cargar o no me la puedo cargar la calidad final de esa uva, ¿no? Es decir, es un poco ese ejemplo, ¿no? Veis aquí en este caso en cada grupo donde está el factor de envero donde afecta, ¿no? Por lo tanto, eso es un poco el ejemplo y ya está terminado, Cristina. Así que rápido y conciso en esa parte. Así que, pues hasta aquí. Si tenéis alguna duda, pues estamos también ahí con un pequeño stand y cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias,
Jorge, agricultura y viticultura, ejemplos de impacto en viñedos. En cuanto Carlos esté, y también le vamos a pedir brevedad, en cuanto él esté, comenzamos. Carlos, subimos por este lado del escenario, que no queremos llevarnos ningún disgusto. Muchas gracias. Encantada. Buenos días, ya más tardes que días. Vamos a ser muy breves porque me imagino que ahora estarán todos ustedes pensando más en comer que en drones. Así que vamos a hacerlo muy ágil, sobre todo que los conceptos sean muy claros, y para más consultas, curiosidades, temas que deseen debatir, estamos ahí al ladito durante los 3 días, ¿vale? Ahí podemos profundizar. Hoy, en teoría, el tema del que hablamos es de uso de drones para la optimización en agricultura y vitivinicultura. Pero yo, sobre todo, me gustaría dejar claro en estos 15 minutos de exposición este mensaje. Los drones son tecnología para ayudar. Y hagámoslo extensivo no solamente para el ámbito de la agricultura, sino para cualquier otro tipo de aplicación de índole profesional. Por desgracia, en los tiempos en los que actualmente vivimos, si encendemos la televisión, escuchamos hablar mucho de drones aplicados al ámbito bélico. Es una desgracia, pero es la época que nos ha tocado vivir. Sin embargo, la realidad no se corresponde con esto que nos están dando los medios, que sí que están proyectando lo que realmente ocurre en el mundo, pero no se está hablando tanto de lo que ocurre en el ámbito, digamos, civil o no bélico. Este dron que ven ustedes ahí en manos de un militar ucraniano es exactamente igual que este. Este es un dron que nosotros utilizamos para agricultura. Y este mismo cuerpo, equipado en vez de con una cámara multiespectral, como una cámara infrarroja, se utiliza en el día a día de muchos cuerpos de extinción de incendios para detectar puntos calientes o zonas complicadas y evitar que se acceda por esas zonas, ¿vale? Estamos hablando de que a día de hoy los drones se utilizan muchísimo más para la construcción que para la destrucción. Hay unos datos que lo corroboran y ya me centro en el ámbito nacional, en España. España, según los datos del último observatorio oficial disponible, cuenta con más de 119.000 operadores de drones. 119.000 operadores de drones. Solamente en 2024 acabamos el ejercicio con más de 25.000 nuevos operadores. ¿Qué es un operador de dron? Alguien que se compra un dron tan pequeñito como este. Esto es un mini, muy probablemente alguno de ustedes tenga, no lo hayan utilizado alguna vez, un dron que cabe prácticamente en el bolsillo. Todo dron que tenga una masa máxima al despegue, un peso, por decirlo de una manera más llana, de 250 gramos o que lleve incorporado una camarita, ya se tiene que registrar. Es un trámite muy sencillito, lleva apenas 3-4 minutos en la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. A partir de ahí ya eres un operador. Bueno, pues de eso, solamente en España, a día de hoy, hay más de 119.000 operadores. Esto sirve para corroborar lo que antes les comentaba, de que el uso de los drones está inmensamente extendido y sobre todo para aplicaciones en el ámbito civil. ¿Y por qué? ¿Qué características son las que están aupando a esta tecnología de esta manera? Tan veloz, tan global y tan transversal. Veloz porque es tecnología. Ya sabemos que la tecnología lleva en su propio ADN la velocidad, a veces con un riesgo que es la obsolescencia, pero en este caso estamos viendo una evolución constante. Global, porque esto está utilizándose en todo el mundo. Los drones es algo que está inmensamente extendido, se utiliza en cada rincón del planeta. Y transversal porque se está utilizando en prácticamente todos los sectores del ámbito productivo. Pues no son las únicas, pero a mí las que siempre me vienen a la cabeza, dedicándome como me dedico profesionalmente al mundo de los drones, es la operatividad, la seguridad, la sostenibilidad, la precisión, el ahorro, etcétera. Pero al final todas estas las resumimos en una sola: eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Para mí la eficiencia es el arte de conseguir un fin utilizando el mínimo de recursos posibles
y optimizando el resultado. Intentar hacer lo mejor posible esa misión que me han encomendado. Y eso, los drones son realmente buenas herramientas para poderlo conseguir. El sector agrícola no es ajeno a estas características o a estos avances o a esta tecnología. Todo lo contrario, posiblemente ahora de todos los sectores, el sector agrícola es el que está utilizando más este tipo de tecnología y está mostrando una mayor eficacia de esta tecnología. Les cito, los drones son una herramienta clave para optimizar la gestión de los cultivos y aumentar la productividad en el campo. El uso de drones permite una aplicación más precisa de tratamientos, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental. Los drones posibilitan la monitorización de cultivos de forma remota, permitiendo detectar problemas de manera temprana, lo cual posibilita tomar medidas preventivas y reducir pérdidas. Los drones son una alternativa segura para realizar tareas en zonas de difícil acceso, reduciendo el riesgo para los trabajadores. Palabras claves: riesgo, eficiencia, sostenibilidad, rentabilidad, ayuda, tecnología para ayudar. Estas valiosas herramientas sirven, de alguna manera, pues, para enfrentar todos estos retos que todos los productores se enfrentan en el día a día en sus cultivos. ¿Qué tipo de aplicaciones nos podemos encontrar? Como les comentaba, este dron, por ejemplo, el Mavic 3 multiespectral, que luego tendrán también expuesto y dedicaremos algún vuelo durante estos 3 días, nos permite, gracias a la cámara multiespectral que lleva embarcada, conocer la salud del cultivo. Conseguimos ver lo que el ojo humano no está capacitado para ver. Y ahí nos da una información muy valiosa, porque nos va a permitir anticiparnos. Por ejemplo, aquí vemos una de las cosas que se pueden obtener, los mapas de vigor, con este tipo de cámaras, ¿vale? Y luego también realizar tratamientos de precisión, aplicando las dosis justas en el sitio específico y sin tocar el terreno, sin pisar el terreno. Algo muy importante en momentos como los actuales, en donde nos encontramos que en toda España hay sitios con un nivel de criticidad importantísimo por la cantidad de agua que hay, que no permite que entre la maquinaria tradicional para hacer tratamientos que son obligatorios, que son necesarios. Este tipo de drones también están los dos expuestos. El que van a ver ustedes volando durante estos 3 días es el T-25, el T-50 lo tenemos en nuestro stand. Seguramente alguno de ustedes dice, el tema de los fitosanitarios, los drones, etcétera, a mí me suena que hay un problema y demás. Les cito, ha evolucionado todo mucho, por fin se está racionalizando esta situación, la lógica está imperando, hay novedades al respecto, importantes. Si a alguien le interesa conocer un poquito más al respecto, me encuentro a su disposición para hablar de ello. Sostenibilidad y medio ambiente. Todo lo anterior que les he comentado para mí no tendría ninguna consistencia, ni me dedicaría a ello si eso no se cumpliera. Sostenible y medio ambiente, junto, todo junto. Reducción de la huella de carbono y del uso de insumos. Mejora en la seguridad del operador. Mejora en la productividad y rentabilidad de la explotación. Y cuidado del medio ambiente. Fíjese en los siguientes datos. Estos son datos oficiales, datos 2024. 300.000 drones agrícolas en uso, 500 millones de hectáreas tratadas, 6.000 instructores y 300.000 pilotos, 210 millones de toneladas de agua ahorrada, 47.000 toneladas de químicos puros, materia activa ahorrada, 25 millones de toneladas de emisiones de carbono reducidas, con los drones agrícolas como los que ustedes pueden ver en nuestro stand. Utilizando esta tecnología en el campo, se puede conseguir este efecto. Hablamos de nuevas tecnologías, en definitiva, al servicio del agricultor. Entonces, nosotros desde Aerobur, nuestra empresa, lo que hacemos de alguna manera es a los agricultores, a los prestadores de servicios, es arroparles cuando deciden, de alguna manera, empezar a utilizar este tipo de herramientas para sus explotaciones o para la prestación de sus servicios. Yo creo que esta feria en la que nos encontramos ahora, en el entorno de Digibit, es un momento perfecto para que todos ustedes, si tienen curiosidad por conocer un poquito más por esta tecnología, nos visiten y estaremos encantados de informarles. Básicamente lo que hacemos en Aerobur, somos una empresa que está ubicada en Burgos, pues bueno, es dar un servicio integral a todos los usuarios o personas que demandan este tipo de tecnología. Sí que me gustaría que mi compañero Miguel, que es nuestro responsable de área agrícola dentro de Aerobur Sistemas, os diera una breve pincelada, son solamente un par de diapositivas,
para centrar en, digamos, la temática de viñedo y veáis cómo se puede utilizar este tipo de tecnología en este tipo de cultivo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Lo primero, nada, quería comentar que el uso de esta tecnología nos da una versatilidad en campo que hasta ahora no éramos ni conscientes de ello. Este dron nos permite mapear 120 hectáreas la hora en una extensión seguida, en la que podemos sacar mapas de salud del cultivo de manera instantánea. Podemos hacerlo el día que queremos, siempre que la meteorología respete, no dependemos de un satélite y con una precisión centimétrica. Esto nos permite, de cara a la salud del cultivo, identificar enfermedades. Una vez que tenemos el cultivo ya implantado, que estamos pendientes de la producción, es una ayuda. Estos drones nosotros los llamamos como una ayuda al agricultor, al viticultor, que pueda hacer que la toma de decisiones, como bien ha comentado antes Jorge, es el punto clave para que la eficacia de sus tratamientos, que va ligado al rendimiento. Al final, con un dron como este, podemos tener en tiempo real el ver la salud del cultivo de una viña, localizar focos que muchas veces, por no entrar a la parcela, por no hacer una extensión grande, una parcela pequeña, se puede ver, se puede hacer una observación visual. Muchas veces, por no entrar, perdemos producción por no localizar esos focos muy concretos que de esta manera son muy fácilmente localizables y se podrían tratar, ya sea, como hemos hablado, con un dron agrícola para el tratamiento o con los métodos tradicionales, pero poder localizar puntos que muchas veces son claves para la producción final del cultivo de la viña. Y luego, en los drones, los grandes, como llamamos, los de tratamientos, lo que nos permite muchas veces es, como hemos dicho antes, siempre nos hemos planteado la orientación de un viñedo. Los tratamientos se hacen a favor, entre calles, de un viñedo. Con un dron nos permite realizar un tratamiento de manera oblicua, de manera transversal, independientemente de la orientación del viñedo, por lo que podemos jugar con implantar un viñedo no pensando únicamente en el acceso a ese viñedo, a esa calle. Podemos tener esa versatilidad a la hora de la orientación, como antes hablaba Jorge, que es muy importante, la orientación del viñedo, eso influye en muchísimos factores a la hora de la producción, de la salud del cultivo, de la salud de la planta, y que todo ello va ligado al rendimiento final. También hemos hecho algún proyecto en el que hemos hecho pruebas con acciones antihelada. Al final, el aire que genera el propio dron, un dron de unas dimensiones grandes, se genera un vórtice de aire de un volumen considerable, un caudal de aire considerable que nos permite muchas veces las deposiciones pequeñas de hielo, siempre que nos interese evitar esa helada, pues poder jugar en esa parte con el aire que genera el dron. De la misma manera, los datos obtenidos con el multiespectral, con el dron multiespectral, nos permiten también realizar, con el mismo uso de fitosanitarios, de productos, de tratamientos, de un bioestimulante, del producto que se vaya a aplicar, podemos jugar con hacer una dosificación variable para conseguir con una misma cantidad de producto, o bien reduciendo y ahorrando producto, un mejor resultado en lo que llamamos segmentar una parcela, no tratar toda la parcela con la misma cantidad y el mismo producto, sino tratar cada parte con lo que requiere y lo que consideramos